Oyentes, amigos, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 8 de julio del año 2017. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos del 22 al 36. Después que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. De madrugada se les acercó Jesús andando sobre el agua. Los discípulos, viéndolo andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengáis miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame a ti, andando sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «¡Qué poca fe! ¿Por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él, diciendo: «Realmente eres Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a tierra en Genesaret, y los hombres de aquel lugar, apenas lo reconocieron, pregonaron la noticia por toda aquella comarca y trajeron donde él a todos los enfermos. Le pedían tocar siquiera la orla de su manto, y cuantos la tocaron quedaron curados. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Palabra de nuestro Señor. Cuántas cosas aprendemos siempre que acudimos al Evangelio. Aquí, por ejemplo, ayer habíamos visto la multiplicación de los panes. Estaban Jesús, los discípulos y la muchedumbre. Bueno, finalmente, terminado esto, Jesús mandó a sus discípulos que se embarcaran y volvieran a la otra orilla, al lugar de donde habían partido. Bueno, la muchedumbre a su vez también fue despedida por Jesús y finalmente quedó solo Jesús. Quedó solo y ¿qué hizo? Subió al monte y ahí comenzó a orar, a hablar con el Padre. Esta costumbre, fíjese, esto que hacía siempre Jesús, el diálogo permanente con aquel que era su fuerza, que era su vida, el Padre que siempre estaba esperando al Hijo, el Hijo que siempre iba al Padre, el Padre y el Hijo que son una cosa. Mientras tanto, los discípulos remando en la barca ya se iban alejando de la orilla, ya estaban bastante lejos, cuando amanecía, vieron que el Señor se acercaba caminando sobre las aguas. Y sobre unas aguas que no estaban muy tranquilas, porque el viento era contrario, y entonces este viento contrario encrespaba las olas. Y sin embargo ahí venía Jesús que ya había hecho ¿qué cosa? Jesús que ya había pronunciado, proclamado, enseñado la palabra de la vida. Jesús que después de hablar con los hombres hablaba con el Padre Celestial. Jesús que después de esto
Habiendo quedado solo, fue a buscar a los suyos. Ya los había embarcado, ya los tenía en seguridad, pero tenían que sortear un inconveniente. La muchedumbre que había sido el objeto del milagro de Jesús, la multiplicación de los panes, quedó ahí. Fue despedida por Jesús. Encontró lo que buscaba. Los discípulos, ahora sin el maestro a bordo de la barca, se veían en dificultades y seguramente el temor los invadía porque la barca estaba en peligro. Y Jesús, después de hacerlo todo, Él vuelve otra vez. ¿A dónde? Vuelve en ayuda de los suyos, de los más cercanos, de los que se embarcan. La nave de la iglesia, digamos, ¿no? Y fíjese, lo ven a Jesús. En medio de ese mar tempestuoso, de ese viento impetuoso, ese mar encrespado, caminar sobre las aguas, enseñoreándose sobre las aguas. Claro, los discípulos lo ven y se llenaron de temor y pensaron lo que en tantas oportunidades se nos dice en el Evangelio. Pensaron que era un fantasma. El miedo. ¿Qué les dice Jesús? Las clásicas palabras del Maestro, siempre. El Maestro va caminando hacia ellos. Ese caminar, ese recto andar del Señor, que nos está mostrando que nunca está lejos de nosotros, que siempre está atento a nosotros, que siempre viene a nosotros en la hora de la dificultad. La barca, la iglesia, el viento tempestuoso y contrario a la navegación, que serían los espíritus que obran en contra del objetivo que persigue la barca de Pedro, la barca del Señor, en definitiva, la vida. Pero está Jesús ahí. Entonces, ¿qué le dice Pedro, que es el que toma habitualmente la iniciativa? Señor, si eres tú, entonces haz que yo vaya hacia ti caminando sobre el agua. Y sí, le dice Jesús que vaya, sí, efectivamente, y comienza. Se echa al agua Pedro y al igual que Jesús comienza a caminar sobre el agua. Claro, a los pocos pasos se hunde. Y Señor, sálvame, dice ahora. Primero, si eres tú, que yo pueda caminar sobre las aguas. Bien, Jesús lo llama. ¿Puede? No, evidentemente no puede. ¿Por qué no puede Pedro? Al igual que Pedro, seguramente los otros, que ni se animaron a pedir esto. Porque todavía era poca la fe. Entonces la poca fe se demuestra en el hundimiento que experimenta Pedro. Se hunde, son más fuertes las aguas son el mundo naturalmente, ¿no? Y las dificultades mundanas que tenemos en este mundo, gestadas generalmente por nuestra propia inseguridad, poca fe y por los espíritus que se oponen a la vida, particularmente el del padre de la mentira. Y entonces no podemos, nos hundimos. Y nos hundimos frente a tantas situaciones que nos acontecen durante los días. Pero tenemos que pedir al Señor, sálvame, Señor, que me hundo. ¿Cuántas veces nos hundimos frente a problemas insolubles para nosotros, frente a contrariedades, frente a tantas persecuciones internas y externas que podemos padecer? Y esto es fuera de la iglesia, fíjese, que yo vaya también sobre las aguas, sale de la barca y ahí se hunde. La barca está en seguridad, se da cuenta porque está en la iglesia, ahí está acompañado. Y sabe que el Señor no está lejos nunca, no los dejaré solos, está siempre. Pero ahora es Él el que tiene que caminar sobre las aguas. Y solo no puede, y se hunde. Y el Señor lo toma de la mano cuando le dice, sálvame. Como hace siempre el Señor, lo toma de su mano, lo sostiene. Fíjese, hombre de poca fe, sí, le dice la verdad. Uno es un reproche de parte de Jesús. No, es una definición que nos corresponde a todos, ¿no? Cuando nosotros tenemos el problema, o los problemas, o lo que padecemos en este mundo, y nos hundimos y creemos que ya no hay solución, que todo está perdido, que... ahí viene, ¿cuál es la única apelación que finalmente nos va a ayudar en serio? La apelación al Señor, sálvame que me hundo. Y ahí aparece el Señor. Pero claro, es un tema de fe. En el caso de Pedro, Jesús le dice, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Y está la duda.
¿Se da cuenta? Lo que es de duda no es de fe. La fe no duda, precisamente es el opuesto a la duda, la fe. Bueno, y los discípulos cuando vieron esto, por supuesto, se asombraron, se adoraron a Dios, sí, lo vieron a Jesús, se dieron cuenta. Esta es una confesión colectiva de fe por parte de los discípulos, que fueron testigos de esto que hace el Señor a favor de Pedro, que es como ellos, pues todos estamos en la misma condición, y el Señor enseguida procede, actúa, y el resultado es que la barca llega a donde tiene que llegar. Pero todavía hay más para el Señor, que es el que siempre trabaja, porque del otro lado hay otra multitud esperando, otra. ¿Y qué hacen? Bueno, lo mismo que hacen todos, que hacemos todos. Le traen los enfermos, le traen todos aquellos que tienen fe, porque fíjese el pensamiento que era de muchos de ellos, con solo tocar de estos enfermos, ¿no? El borde de su manto nos curaremos. Como decía la mujer hemorroísa, cuando dicen, como dicen todos aquellos que se acercan con fe al Señor de la fe y de la vida. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, pienso que tenemos que pedirle al Señor que esa fe que Él nos donó también se encuentre presente en esas situaciones difíciles que muchas veces nos hacen dudar. Que Dios nos conceda esa fe en todo tipo de circunstancias, para gloria de Él. Sin duda, y es lo que nos da el Señor, ¿eh? Por eso muchas veces pedimos, Señor, danos más fe. Sí, la fe sanciona la duda, sanciona el pecado. La fe nos justifica delante de Dios. No caigamos de esta fe, porque la fe es el principio de esa vida eterna que comenzamos a vivir aquí y ahora, ya como prenda, como anticipo de la plenitud que será en la gloria. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día. Pedimos, Señor, esa fe que tantas veces nos falta, esa fe que en nosotros flaquea, fluctúa, esa fe que sanciona la duda, que sanciona el pecado, que sanciona todo aquello que se opone a la vida. Señor, danos fe, danos más fe. Lo pedimos en tu nombre, Jesús, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Amén.